mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela en mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto de toda vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y en la gloria ha preparado un lugar. En casa de su Padre, mansión de luz y paz, donde Él me llevará para morar. Llegando a la gloria, con Él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela en mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza
donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay. Y un camino hará donde no lo hay. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a proceder a la lectura del día de hoy, de la tarde de hoy, perdón, leyendo el Proverbios número 26. Dice así: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así el que hace honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa y lleva a su boca. Se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Oremos. Señor Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque a pesar de lo que está pasando, Señor, tú has sido fiel y bueno con nosotros, Señor, porque día a día nos has sostenido con tu mano, Señor, porque has hecho milagros en cada uno de nosotros y nos has cuidado y nos has guardado, y aún los que han enfermado de la congregación, tú los has sacado, Señor.
bien los has librado de esta enfermedad. Gracias, Señor, y bendice a todas las personas que estén enfermas de este virus, Señor. Ayúdales, Señor, sean o no sean de esta congregación, Señor. Sean o no sean de este país, Señor. Bendice, Dios Padre eterno, las cosas que están pasando. Tómalas, Señor, y conviértelas en bien para cada uno de nosotros, Señor, porque tú eso es lo que haces, Señor. Agarra la maldad del hombre y la conviertes en un bien para nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, Dios, porque eres misericordioso, y gracias por el perdón que nos diste, Padre eterno, en una cruz. Y ponemos en tu nombre, Santo Señor, todas estas palabras, y te pedimos que nos acompañes, nos guíes, en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En mi corazón, en mi débil ser, lávame en tu amor, con tu gracia ven. Aunque no haya fuerza en mí, te alabo. Aun cuando no tenga voz, te alabo. Aun cuando no entienda el porqué, aún más fuerte cantaré. Todo mi pesar, llanto y temor, tómalo, Señor. Tú me sostendrás. Aún en la batalla yo te alabo. Aún en medio del dolor te alabo. Aunque en un infierno sienta estar, aún más fuerte cantaré. Tu alabanza cantaré, tu alabanza cantaré, tu alabanza cantaré. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite observarnos otra vez a través de este medio, ¿verdad? Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, y siempre, hermanos míos, nuestra oración es siempre que Dios pueda guardar, cuidar su vida, ¿verdad? Su casa, su familia, y que el Señor pueda proveer para cada una de las necesidades personales. Que Dios bendiga sus hogares, su familia. Quiero invitarle, hermanos, en esta tarde, noche, que busque sus Biblias, por favor, en el libro de Timoteo. ¿Está bien? Busque segunda de Timoteo. Somos instrumentos útiles para la casa de Dios. Dice ahí, segunda de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a ir, hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 20 y 21. ¿Está bien?
Dice ahí la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 2, 20 y 21, lo siguiente: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos míos, cuán importante es eso. En medio de toda esta circunstancia, usted y yo podemos seguir siendo útil a la obra de Dios. Útil en todos los sentidos, hermanos. Yo no estoy hablando solamente, y doy gracias a Dios por los maestros, doy gracias a Dios por los hermanos que nos ayudan a las transmisiones y todo. Pero a pesar de eso, usted puede ser útil esparciendo la palabra de Dios, evangelizando, hablando de Cristo, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo los mensajes, compartiendo un montón de cosas, hermanos, que uno puede hacer. La palabra de Dios, versículos bíblicos, frases, palabras de fortalecimiento en la vida de las personas. Recuerde, hermanos, y aquí, hermano mío, si usted quiere ser un instrumento útil para el Señor, nuestro pecado no se va a ir porque yo quiero que se vaya, hermanos. Mi pecado no se va a ir porque yo quiero que se vaya este pecado que me tiene atado por muchos años o de por vida. Yo quiero que se vaya. No, hermanos, si usted y yo queremos que el pecado se vaya y ser útil para Dios, ser instrumento útil para Dios, hay que luchar en contra de ese pecado, pero luchar, como dice el apóstol Pablo, legítimamente, hermanos. No es decir, yo quiero que este pecado se vaya y hacemos una oración. No, hermanos, hay que luchar. ¿Se recuerda cuando dijo el Señor Jesucristo, cuando refiriéndose a una actividad de los demonios, este género solo sale con ayuno y oración? Entonces esto quiere decir, hermanos, que no solamente decir, bueno, yo quiero quitar este pecado de mi vida para ser útil para Dios, sino que, hermanos, tenemos que luchar. No es solo pensar y decirlo, es que yo he luchado por muchos años y no he podido contra ese pecado. Hermanos, ha luchado legítimamente, como dice el apóstol Pablo, legítimamente. Ha luchado, hermanos míos, para mantenerse, como Dios dice. Usted y yo tenemos, no solamente yo estoy hablando, hermanos, yo no estoy hablando solamente del ayuno bíblico, estoy hablando de que usted y yo ayunemos. ¿Recuerda usted cuando aquella mujer comenzó a asediar, dice a José? Dice que José huyó. Entonces, hermanos, cuando el pecado lo trata a usted y a mí de atrapar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Huir. Usted y yo decimos, estoy luchando contra este pecado para ser útil para Dios. Usted ha permitido que el enemigo, mi carne, su carne, hemos proveído para el deseo de nuestra carne. Y usted lo sabe, hermanos. Usted sabe si usted se queda solo, el enemigo está proveyendo. Haga esto, haga aquello, haga esto, haga. Y usted comienza, no, entonces debe huir. Debe agarrar la palabra de Dios, que es la que hace que el enemigo se vaya de nosotros. Entonces tiene que abrazar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y buscar la ayuda. Pero, hermanos, muchos años tenemos de albergar en nuestra vida ciertos pecados favoritos que impiden que yo sirva al Señor. Y ahí mismo el enemigo está en ese famoso monólogo interno, haciéndonos creer que hay otras personas en la iglesia, y comenzamos a comparar y ver y señalar, y decimos, y hasta con nombre y apellido podemos decir, no, eso está mal, esto mío, solo yo me daño. Pero recuerde que si usted se está dañando, usted es templo y yo soy templo del Dios viviente, y es útil usted como un utensilio para Dios y su obra. Imagínese, cuando usted canta, está haciendo un utensilio para adorar, alabar el nombre de Dios y ayudar a preparar los corazones, hermanos. Entonces, no solamente, hermano mío, es pensar, es que yo quiero que ese pecado se vaya de mí. Es el chisme, el criticar, es hablar, es algún vicio
de cigarrillo, licor, drogas, malos pensamientos. ¿Me explico, hermanos? Y estamos nosotros, en vez de luchar en contra de esas cosas y poner en nuestra mente, no, es que yo quiero ser útil para la casa de Dios, yo quiero ser de esos utensilios que de verdad son honrosos y agradables, no a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. Y cuando uno es agradable a los ojos de Dios, hermano mío, será agradable a los ojos de los seres humanos también. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener ese cuidado, hermano mío. Nosotros tenemos que ver esa circunstancia en su y en mi vida, hermano mío. Si yo quiero ser un utensilio agradable a los ojos de Dios, yo debo luchar, como dice el apóstol Pablo, legítimamente. Yo no debo proveer para mis deseos carnales. Me voy por ahí y ya sé que sé lo que voy a hacer, o quiero quedarme solo para estar viendo, haciendo, escuchando cosas que no debo escuchar, hermanos míos. Y hay veces nos justificamos, pero recuerde, hermanos, como dice Proverbios 3, mi opinión no cuenta. Hay que, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, en todo nuestro corazón. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ay, no, es que yo he hecho esto y todo, yo he luchado contra esto. ¿Ha luchado usted legítimamente? ¿Ha ayunado por ese asunto? ¿Ha orado y ha tratado de ayunar, oír? Como me decía alguien, es que cuando yo vuelvo a esta localidad, otra vez la tentación llega. Pues hermanos míos, en todo lado va a llegar la tentación, pero usted y yo tenemos que fortalecernos en Jehová nuestro Dios y luchar en contra de ese pecado. ¿Me explico, hermanos? Y entonces no tenemos que nutrir nuestra carnalidad. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a buscar primeramente en Primera de Tesalonicenses. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 22 y 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 22 y 23. Dice ahí la palabra de Dios lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 22 y 23. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted y yo escuchamos, hermanos, nuestra vida cristiana debe estar ayunando, hermano mío, debe ayunar en contra del pecado. Dice ahí, absteneos de toda especie de mal. Es un ayuno, una persona que tiene que ayunarse del mal y debe abarcar toda nuestra vida. No es solamente una etapa, un momento, un día, una semana, un mes. Es toda la vida, hermanos, porque cuando usted y yo lleguemos al cielo, recuerda lo que dice ahí, es claro, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá otra vez por nosotros. ¿Y qué tipo de utensilio será usted y seré yo? Hermanos, he sido útil para Dios, he sido un buen recipiente de la palabra de Dios, he sido un buen recipiente de adoración, he sido un buen recipiente, hermano mío, de comunión con Él, he sido un buen recipiente de generosidad para la obra de Dios, para otros hermanos. Hermanos míos, eso debe abarcar toda nuestra vida. Hay que mantenerlo. Hay que ayunar en contra del mal, hermano. Dice, hay que absteneos de toda especie de mal. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que luchar por eso, hermanos. No podemos nosotros estar pensando, hermanos míos, igual como hizo José, hermanos. Cuando el enemigo, Satanás, José era un vaso de santidad. Y el enemigo quiso echar a perder la santidad de él. ¿Y qué pasó, hermanos? Él quiso echar a perder la santidad de
de José, y José se mantuvo puro, ayunó, corrió, no se quedó viendo el pecado pensando, yo soy fuerte, yo soy fulano de tal, yo puedo desafiarlo. No, hermanos míos, recuerde que somos carne, y si usted no está leyendo la Biblia, no está teniendo comunión con Dios, si yo no estoy leyendo la Biblia, no estoy teniendo comunión, nos va a atacar. Y hermanos, y va a atacar a los fuertes, a los débiles en la fe, a cualquiera, a usted y a mí, a usted que yo soy fuerte, yo soy esto, yo soy fulano de tal. No, hermanos, es más, está más en la mira del enemigo. Imagínense, hermanos míos, en medio de toda la maldad, en medio de todo ese pecado, en medio de la injusticia, José se mantuvo puro. Usted y yo fue un vaso útil de santidad para Dios. Usted puede ver cómo José pudo haber dicho, pero vea, yo estoy siendo un buen hijo, estoy tratando de hacer lo correcto delante de mi papá, respetándole y todo, y vea lo que pasa, vendido como esclavo a los ismaelitas, luego después de ellos vendido a Potifar, y ahí el enemigo lo hace. Me explico, hermanos, él puede darle rienda suelta a su carne, a su pecado. Así es que lo que pasa, hermanos, es cuando algunas personas, en vez de abstenerse de toda especie de mal, de ayunar, es lo que estaba diciendo Pablo a los hermanos de Tesalónica, hay que ayunar el mal en la vida nuestra, hay que repudiarlo, echarlo, para seguir siendo vasos útiles e iglesia útil para el Señor. Hay veces más bien, como dije en la mañana, lo abrazamos, hay otros, y comenzamos a justificar y a justificar. Por eso es que la vida y el uso de vaso que somos no está haciendo bien, hermanos. Nosotros tenemos que alentar la santidad, alentar la pureza en nuestras vidas, hermanos míos, porque el enemigo está tratando de echar a perder todo. Nosotros tenemos que decir, bueno, yo quiero ser un vaso útil para el Señor. Así es que yo quiero que cuando el Señor venga, estar lo mejor posible, estar siendo un recipiente que está dando a la obra de Dios servicio en todas las áreas, en el área que a usted le corresponde, ¿verdad, hermano mío? Y hay veces nosotros podemos decir, es que en la casa no me apoyan, vamos a la iglesia pero no me apoyan. Hermanos míos, ¿quién apoyó a José? ¿Quién estaba apoyando a José? Siga adelante, no quite la mirada de Dios. La Biblia no describe esas cosas, pero José estaba solo, estuvo solo con los ismaelitas, estuvo solo, hermanos míos, con Potifar y la mujer, la tentación, estuvo solo en la cárcel. ¿Y quién le ayudó? ¿Quién le puso en gracia? Dice, fue Dios, hermanos míos. Entonces usted y yo podemos decir, pero es que estoy solo en la familia, solo yo voy a la iglesia, solo yo leo la Biblia. Hermanos, en algún momento, dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos, si no desmayamos. Vamos a recibir, vamos a percibir, hermanos míos, las bendiciones de Dios, y seremos un vaso útil para la honra y gloria de Dios. José estaba solo, hermanos, estaba solo, completamente solo. Daniel y sus amigos estaban solos, la presión estaba, el horno lo calentaron, dice 7 veces más, pero se mantuvieron como vasos útiles para Dios. Usted puede ser utilizado por Dios, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos que es que estoy solo, mi esposa no me apoya, mis hijos, mi familia no me apoya, solo yo soy un joven. Vea a Daniel, era joven. Vea a José, era joven. Vea al mismo David, era joven y se mantuvo siendo un vaso limpio. Usted puede mantenerse, hermano mío. Es que hay que luchar, hay que ayunar del mal. Hay que, como dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer, no proveer para los deseos de la carne. Y eso es algo que usted y yo tenemos que batallar. No solamente decir, yo quiero dejar esto, yo quiero dejar de hacer aquello, hay que luchar legítimamente. El que quiere lograr grandes cosas debe luchar. ¿Cuántas personas, hermanos, han luchado en sus vidas, trabajan, estudian, llegan agotados, extenuados a sus hogares porque trabajan, estudian, pero cuando ya llegan y logran ser un profesional, siente el gozo
Y puede decir, valora la victoria que estuvo, diciendo, trabajé tantas noches, tantos días, y ahora vea cómo estoy. Dios me ha bendecido. Entonces, hermanos míos, ese es el verdadero. No es solo decir, quiero vencer esto, quiero quitar esto, quiero quitar mi inconstancia hacia Dios. Hay veces quiero alabarlo y hay veces me siento todo aburrido, todo. No, hermanos míos, es que la lucha es diario, es todo el momento. Dice que el enemigo le dijeron ahí a los amigos de Daniel, vamos a calentar el horno. Se dieron, dice, 7 veces más lo calentaron. Ellos observaron que fue calentado, pero ellos dijeron, no, nosotros vamos a seguir siendo vasos útiles para Dios. No vamos a inclinarnos ante el enemigo. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha estado ahí y no se ha inclinado? No ha adorado la imagen, no ha adorado y las cosas pecaminosas de este mundo, aun cuando, y le digo algo, hermanos, sus amigos deben ser amigos como los de Daniel, verdaderos amigos que quieran caminar con Dios. Aquellos amigos que más bien tratan de romper y cuestionar sus creencias, sus convicciones. Hermanos, si usted tiene que estudiar o trabajar con ellos, hágalo, pero dígales, con mi creencia, con mi Dios, no se meta, porque yo soy útil para la honra y gloria de Dios. Como dijo Daniel le dijo, bueno, al jefe de la casa, déjenos comer esto, legumbres, agua, y usted verá, porque Dios está con nosotros. No vamos a comer esa comida que es dedicada a ídolos. Vamos a comer algo que no importa si es sencillo, si es humilde, pero que sea bendecida y dedicada para Dios. Así es, hermanos. Así es que nosotros como hijos de Dios no podemos estar abrazando el mal. Nosotros no podemos estar proveyendo el mal. Hermanos, no importa, usted puede estar solo. Usted puede decir, estoy solo, pero no está solo, está con el Señor. Recuerda, como dije en la mañana, hermanos, para llegar al cielo, para llegar a la Canaán espiritual, para llegar al cielo hay que pasar por el desierto. Pero lo bueno del desierto es que Dios está ahí. Y le repito y le hago hincapié como lo dije en la mañana. Recuerda que Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él dijo, yo no voy a caminar, dar un paso, si usted no está ahí. ¿Por qué estamos dando pasos en este mundo, hermanos? Primero por Dios. Y segundo, hermanos, ¿para qué vamos a dar un paso hacia la maldad? ¿Para qué vamos a dar un paso hacia lo malo? ¿Para qué vamos a dar un paso, hermano mío, hacia aquello que antes nosotros decíamos, eso no es correcto? ¿Recuerda usted como maestro tal vez, como un cristiano de años y le decía a otros, eso no es bueno, no es correcto? ¿Recuerda usted cuando usted no reía a los chistes? ¿Recuerda usted cuando usted no permitía que dijeran algo que usted y yo sabemos que no es correcto? Recuerda que, hermanos míos, el que calla otorga. ¿Recuerda usted eso, hermanos? Si yo lo sabemos muy bien. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Se quedó callado. El pueblo dijo, y entonces, yo hice lo que hizo el pueblo. Yo hice lo que hizo el pueblo. ¿Qué es lo que dice Dios para usted y para mí? ¿Por qué antes obedecíamos a Dios y ahora no? ¿Por qué ahora estamos escuchando la voz de una persona que no sabe ni lo que está pensando? Como Satanás. Dios le ha dicho eso, con que Dios le ha dicho eso. No, eso no es así. ¿Cómo van a borrar todos los años, hermano mío? Borrar todos los años de que usted y yo hemos caminado con Dios y decir, no, eso no era así, es así. No, hermanos. Así es que usted y yo tenemos que tener siempre eso.
Vea lo que dice, hermano mío, vayamos conmigo al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13, hermanos. Romanos capítulo 13. Y vamos a ir Romanos 13 y el verso 14. Romanos 13, 14. Hermanos míos, como creyentes, no podemos defender nosotros los malos hábitos, los hábitos pecaminosos. Como hijo de Dios, yo no puedo defender mi mal hábito, mi pecado favorito. Yo no debo también permitir que mi razonamiento humano tome posesión de todo mi ser. Por eso cuando leímos ahora en Tesalonicenses, cuerpo, alma y espíritu. Vea lo que dice Romanos 13 y el verso 14, hermanos. Romanos 13, 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dice ahí la palabra de Dios, es no suplir, es no suplir. Yo no voy a ir y sé que tengo una lucha con lo que sea, ya sea ir a cierto lugar. Yo no voy a suplir ir a ese lugar. Yo no voy a suplir quedarme solo y saber que puedo estar observando cosas que no, ya sea en la pantalla, ya sea en el teléfono, ya sea por la computadora, ya sea con amigos. No proveer ese espacio, ese tema, no proveer un tema que otros lo abrazan y están felices. La Biblia dice ahí, no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne, porque la carne se opone al espíritu, hermanos míos. El pecado es cualquier cosa, hermano mío, que debilita nuestro caminar con Dios. Repito, el pecado es cualquier cosa que debilita nuestro caminar con Dios, nuestro pensamiento, nuestras convicciones. El pecado oscurece, nubla la santidad. El pecado nubla el caminar con Dios. El pecado nubla nuestras convicciones. Hermanos míos, la Biblia dice que no reine el pecado en vuestros cuerpos. El pecado está en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Ahí es claro, hermano, hay que vestirse, dice, del Señor Jesucristo y no proveer. Esto quiere decir hacer un cambio. Esto quiere decir cambiar aquella ropa vieja y tomar, como también hemos leído en el libro de Judas, que hay que desechar, detestar la ropa que aún ellos tienen o visten. Entonces es vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de bondad, de benignidad, etcétera. Dice Colosenses capítulo 3. Hermanos míos, es que eso es lo que usted y yo como hijos de Dios tenemos que hacer. De esa manera seremos un vaso útil para la honra y gloria de Dios. Imagínense el ejemplo que estaba dando José, el ejemplo que estaba dando Daniel y sus amigos, el ejemplo, hermanos míos, que esparció en la vida de otros. Ellos vieron, observaron el caminar de él o de ellos con Dios. El pecado, hermanos míos, no se sacia. Cuando usted ve y sigue y quiere seguir observando y viendo, porque el enemigo quiere eso, quiere truncar, cortar la santidad, quiere cortar su comunión con Dios, quiere cortar que usted deje de ser un vaso útil en la música, en la dirección musical, como maestro, en el coro, como servidor directo, como ujier, como un lector de la palabra de Dios, como un servidor en el sonido, como un servidor en las transmisiones, como un servidor como pastor, como un servidor, hermanos míos, de años y años de estar en la obra de Dios, hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Repito, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros tenemos que luchar
Y como dije antes, hermanos, recuerde, cuando uno quiere luchar en contra de un pecado, va a luchar legítimamente, con toda la disposición para vencer eso. No es decir, bueno, voy a ver, ya lo he hecho otros años, pero no he podido. Lo he intentado, pero hey, otra vez caí. No, hermanos, ¿cuántas personas se proponen algo? Y como dije antes, ¿cuántas personas trabajan, estudian, llegan cansados, extenuados a sus hogares, pero aún así se levantan y hacen las cosas correctamente, y cuando logran un triunfo, se abstuvieron tal vez? Hay personas que dicen, vamos a hacer esto. No, tengo que estudiar. Y usted se queda a estudiar porque usted dice, usted está consciente de que, usted dice, si yo no estudio, voy a salir mal. Y yo estoy invirtiendo, estoy pagando mi universidad o el centro donde usted esté estudiando. Entonces usted comienza a valorar, así como valora el área secular, usted y yo tenemos que valorar, el área espiritual. Es decir, no, eso me va a destruir, eso me va a hacer creer y pensar como Sansón. Voy a salir como las otras veces, voy a salir como las otras veces. Hermanos, usted no sabe, ni yo sé. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Un vaso útil para el Señor. Hermanos míos, hay cosas que dañan y comenzamos a proveer. Nosotros somos hijos de Dios, no podemos ignorar nunca lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando usted ignora lo que Dios dice en su palabra, dejará de ser un vaso útil. Cuando usted dice, no, yo sé que la Biblia dice eso, pero es que los tiempos han cambiado. No, hermanos, los tiempos han cambiado, pueden cambiar, pero la palabra de Dios no pasa, permanece, dice. Ignorancia. Usted y yo tenemos que tener nuestro discernimiento bien claro y bien definido del objetivo que tenemos que tener para alcanzar ser un vaso útil para Dios. No debemos de permitir que nuestro discernimiento se nuble y permita y justifique y diga, es que yo he visto fulano y van a la iglesia, misma iglesia, y están haciendo. No, hermanos míos, su discernimiento debe ser el correcto. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa si los otros no quieren. Recuerda que el desafío que hizo Josué en ese momento a todo el pueblo, y les dijo, vosotros servisteis a los dioses, estaban al otro lado del río, vuestros padres y todo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que discernir bien. Y otra cosa más, hermanos míos, para ser un vaso útil, no hay que menospreciar la palabra de Dios o las enseñanzas o quien nos las enseña. No podemos menospreciar, hermanos míos, la enseñanza, la exhortación, la advertencia que Dios nos envía a través de su palabra. Y no podemos coquetear con el pecado. Para ser un vaso no podemos coquetear con el pecado. En Proverbios capítulo 6 dice, tomará el hombre fuego en sus manos sin que sus vestidos se quemen. No, hermanos, para ser un instrumento útil para el Señor, un vaso útil, no podemos nosotros tomar y recordar eso bien claro, coquetear con el pecado y albergarlo y pensar que no va a pasar nada. ¿Tomará el hombre brasas sin que sus vestidos ardan? No, hermanos míos, nosotros tenemos que recordar eso. Le repito, no podemos ignorar las advertencias, debemos discernir, no podemos menospreciar y no podemos coquetear, porque eso es lo que el enemigo quiere. Hay consecuencias devastadoras
en eso. Dios perdona. Hay veces algunas personas piensan, no, pero Dios perdona todo, cierto. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Dios perdona todo, todo. Si usted y yo llegamos con una actitud positiva y le decimos, Dios, como hizo David en Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a mis rebeliones. Límpiame de mi pecado, lávame, y Dios lo va a hacer. Claro, Dios perdona todo. Y usted siempre irá al cielo. Pero mientras usted y yo vamos al cielo, recuerde que en toda labor, dice el proverbio, hay fruto. Todo lo que el hombre sembró, eso cosecha. Y vamos aunque Dios nos haya perdonado, aunque usted y yo vayamos al cielo, habrá cosecha aquí en la tierra de lo que usted y yo hayamos hecho. Y cuando lleguemos al cielo sin nada, un vaso que no ha sido útil al Señor, un vaso que no ha dado nada a su hacedor. Repito, un vaso que no ha dado nada a su hacedor. Usted puede dar mucho al Señor. Hermano mío, usted y yo tenemos que lograr fortalecer nuestra vida espiritual. No podemos olvidar fortalecer nuestra vida espiritual. ¿En quién o en dónde podemos fortalecer nuestra vida? En el Señor. Vaya conmigo al libro de Efesios para terminar en esta tarde noche. Libro de Efesios, capítulo 6. Vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Efesios capítulo 6. Dice así, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién, en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no estoy diciendo, hermanos, que usted se fortalezca en mí, en las cuatro paredes de la iglesia. No, hermanos míos, usted y yo tenemos que fortalecernos en el Señor. Y cuando usted se fortalece, no en su fuerza, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, va a poder destruir todo los malos hábitos pecaminosos que usted y yo tenemos. Así es que es claro, hermanos, en el poder de sus fuerzas, no en mi poder. Hermanos, el enemigo quiere lograr y quiere tratar de que usted no sea un vaso útil para el Señor. Y el enemigo está lográndolo, hermanos, porque usted y yo lo permitimos. Pero si usted y yo no lo permitimos, hermanos, el enemigo no va a lograr nada en su y en mi vida. Nunca, hermanos, nunca. Así es que, hermanos míos, usted y yo tenemos que hacer el esfuerzo, fortalecernos en el Señor. Solo de esa manera usted y yo llegaremos a ser vasos útiles para la honra y gloria de Dios. Hermanos, está en nosotros. No está, hermanos míos, en otras personas. No podemos justificar nuestro pecado, nuestro mal hábito. No podemos estar señalando a otros, hermanos míos. Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 4 primeramente. Gálatas 5, 4 primeramente. Vea lo que dice Gálatas 5, 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Qué triste cuando uno justifica, sí, es que yo soy menos o el otro. ¿Cuántas personas justifican eso? Y sí, Dios puede perdonarle cualquier cosa, pero recuerde, hermanos, usted y yo, una persona que ha ido escondiendo su alcoholismo, tarde o temprano va a hacer y traer un gran efecto. Dios le perdona eso, pero recuerde, las lagunas mentales, usted no va a decir, bueno, Dios me perdonó, pero ¿por qué? No, ya Dios le perdonó su pecado, pero la factura pasa cuando las neuronas, la sangre se vuelve, como decimos nosotros, pegajosa, ¿verdad? Pierde agilidad. Algunos han chocado y tenido accidentes tristes, lamentables. Otras personas por su fumado, sus pulmones se han dañado, su lengua, el esófago, etcétera. Dios perdona, hermanos. Así es que hay que fortalecerse en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Si usted quiere ser un instrumento, un vaso útil para la honra y gloria de Dios, se debe fortalecerse y no hacer eso como el apóstol Pablo le digo a los hermanos, a la iglesia en Galacia. Timoteo predicó ese sermón a su iglesia. Perdón, el apóstol Pablo, ¿verdad? Predicó ese sermón para Timoteo y para todos los de la iglesia. Así es que, y para nosotros, los que hemos alcanzado este tiempo, hermanos. Así es que, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Vamos a quedarnos ahí o vamos a dar un paso y marchar en pos del Señor? ¿Vamos a ser vasos útiles? ¿Vamos a dejar que el enemigo nos eche a perder o fascine con el pecado? ¿O vamos a decir y recordar, hermanos, no somos eternos? En algún momento vamos a pasar a la eternidad. Y cuando lleguemos a Dios, ¿qué tipo de vaso fui yo en la iglesia? ¿Qué tipo de vaso fui para el Señor? ¿Qué tipo de vaso fui en la iglesia del Señor? ¿Fui un vaso de honra? ¿Fui un vaso de un uso bueno, útil, práctico para el Señor? ¿O fue un vaso de deshonra? Usted y yo elegimos, hermanos. Vamos a ir a la presencia de Dios. Si hay algo que usted y yo tenemos que hacer en esta tarde noche, pidámosle a Dios y decir: Dios, perdóname, límpiame, quiero agradarte sobre todas las cosas. Nos ponemos ahí, ya sea que usted pueda arrodillarse en su lugar, tomarse de la mano con la familia, orar, pedirle ahí en su habitación, donde usted esté, derrame su corazón a Dios. Y hay que ayunar del pecado. Hay que no proveer para el pecado. Hay que luchar legítimamente. No solamente es tener la buena intención. Yo quiero dejar esto, yo quiero hacer buena intención, pero hay que ser hacedores de la palabra y luchar, esforzarnos. ¿Cuántos trasnochan haciendo una tarea 2, 3, 4 de la mañana? O pasan directo, o saltan una comida, o hacen un esfuerzo en el área económica. ¿Por qué no hacer eso en el área espiritual, que tiene bendición en este tiempo y tiene galardón en este tiempo y dice el apóstol Pablo, y en la vida venidera? Que nadie va a poder quitar ni aquí ni allá lo que usted haya hecho como un gran vaso para la honra y gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por llegar delante de tu presencia. Si hay algo malo en mi vida, Dios, te pido que me perdones, me limpies, me des la oportunidad, Señor, de ser un vaso útil para honrarle, glorificarle y exaltarle, oh Dios, sobre todas las cosas.
Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que está orando en sus hogares. Señor, pronto estaremos otra vez en el templo, en esas 4 paredes de bendición, Señor, que han sido para muchos de nosotros. Gracias, Señor, derrama bendiciones por cada hermano y hermana que ha sido fiel en este momento. Nos depositamos en tus manos. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.